mi persona y mis compañeros les vamos a hablar sobre los gráficos estadísticos. Como integrantes tenemos a mi compañero Luis Ángel, a mi compañera Johnny, mi persona, Pamela Fanny, a mi compañera Fiorella Agnelli, a mi compañero Juan Carlos y a mi compañero José Manuel. Introducción. Los gráficos estadísticos son fundamentales en la ingeniería ambiental, ya que permiten representar los gráficos de forma visual, facilitando su interpretación. Conocemos distintos tipos de gráficos, tenemos los gráficos de barras, los lineales, por sectores. Estos diagramas ayudan a simplificar el análisis, ¿no? Estos son fundamentales en las investigaciones, ya que podemos, a la hora de recopilar o recolectar datos, nos facilita ver el porcentaje, la frecuencia en la que sucede cada hecho, ¿no? Introducción. Gráficos estadísticos. La estadística es una ciencia que se encarga de recopilar, organizar y analizar e interpretar datos numéricos para obtener conclusiones útiles. Un claro ejemplo vendría a ser gráficos en la cual un problema vendría a ser la deforestación, hacer un gráfico de, por ejemplo, del año 2000 hasta el 2025, cómo va aumentando el porcentaje o cómo va disminuyendo. Eso es en lo que nos ayuda los gráficos estadísticos. Conceptos básicos de los gráficos estadísticos. Tenemos el dato estadístico, es una medida o característica numérica que se describe en un fenómeno, situación o un momento, lugar determinado. Tenemos también los gráficos estadísticos en una precisión visual de datos que sean números o categorías. Aquí, como vemos en las imágenes, recolectamos datos y básicamente el Excel, lo que la mayoría usa, empezamos a aplicar y hacemos nuestros gráficos estadísticos. También tenemos una serie de tiempo, es un conjunto de datos organizados cronológicamente, que muestran cómo varía a lo largo del tiempo, como ya les había mencionado. Una investigación de 2000 a una investigación de 2025, podemos ver cómo los gráficos o los porcentajes de esta investigación van subiendo o aumentando. Continuando con la exposición, tenemos tipos de gráficos estadísticos y su aplicación. Tenemos el histograma. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico que nos permite expresar cómo se distribuyen los datos en una variable logaritma. Lo que hace es que esto haga dividir el valor de los datos en intervalos o bins. Y también luego nos hace contar cuántos valores caen dentro de cada intervalo. Este gráfico es ideal para ver cuántos patrones hay en la distribución, como si los datos siguieran una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Es que cuando los datos están centrados y tienen una forma simétrica. Sesgados son que cuando el histograma tiene datos más hacia un lado, o sea que tiene más datos en la parte de abajo o tiene datos en la parte más alta. Y también tenemos varios picos, que cuando los datos están más aproximados más cuando tiene varios picos es que hay en esos datos hay subgrupos. Bueno, también los datos es un conjunto de datos grandes. El histograma es una forma fácil para ver en general estos datos, ¿no? Crear un histograma no es tan difícil, porque especialmente cuando tenemos las herramientas de Excel o Python o R. Aquí solamente se necesita definir el número de bins o intervalos y asegurarse que los intervalos sean adecuados para los datos. Y aquí tenemos tipos de histogramas. Tenemos histograma de frecuencias, que cuando muestra más datos, caen en cada intervalo. Tenemos DOT, que es el histograma de frecuencia, que nos muestra la proporción de datos en cada intervalo. Tenemos 3, que es el histograma de frecuencia acumulada, que muestra la suma de las frecuencias en las clases anteriores. El histograma normalizado, que está justo a los datos para que vean que las barras sea un. También tenemos histograma de intervalos desiguales, que los intervalos usan intervalos diferentes según
la distribución de los datos. Tenemos este diagrama de población versus muestra, que es que compara la distribución con una muestra real, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo que se registran los tiempos de llamadas recibidas en un call center y se obtienen en la tabla de frecuencias de contactos agrupados. Por aquí tenemos nuestra tabla ya hecha y aquí vamos a hacer el histograma de tiempos de llamada, que aquí es la frecuencia absoluta que ponemos aquí, que es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15. Aquí tenemos los intervalos, que serían de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40 y de 40 a 50. 0 de 50 a 60. Ya. Bueno, para explicar primero, aquí tenemos que nos dice que la frecuencia acumulada es 2 y tenemos un tiempo de llamada que sería de 0 al 10. Aquí ya tenemos. También tenemos la frecuencia acumulada absoluta, que es de 16 y que es de 10 a 20. También tenemos que la frecuencia absoluta de 12, que sería de 20 a 30. También tenemos una frecuencia absoluta que es de 10, que sería de 30 a 40. Tenemos una frecuencia absoluta de 6, que sería de 40 a 50 minutos de llamada. También tenemos la frecuencia absoluta de 4, que sería de 50 a 60. Tenemos también diagrama de barras, que este es uno de los gráficos más simples y efectivos para comparar categorías como podría ser la longitud o la altura de una barra proporcional a la cantidad o la frecuencia de esa categoría. También este cuadro es ideal para sacar datos cualitativos o cuantitativos o discretos, digo, como las ventas por producto o si quieres comparar datos en diferentes grupos. También este gráfico es muy sencillo, ya que se puede usar con herramientas de software. Si trabajas también solo se puede hacer con Excel y también se puede seleccionar los datos y elegir un tipo de gráfico para que lo veas más adecuado. También tenemos otras herramientas como el Python, que se necesita solamente comandos y podría servir a tener muchas categorías o cuando las categorías son muy similares entre sí, ya que este ayuda a distinguir en los gráficos de barras. También tenemos los tipos más comunes, que son los gráficos de barras verticales, que se utilizan para comparar las categorías, como lo había dicho antes. Esto se puede dar en formato más clásico y fácil de interpretar. Tenemos gráficos de barras horizontales, que las barras horizontales es ideal para cuando quieras que las etiquetas sean largas o cuando quieres resaltar comparaciones entre pocas categorías. También tenemos gráficos de barras superpuestas, que se muestran una serie de datos dentro de una misma categoría. Ya, tenemos aquí un ejemplo ya hecho también, que tenemos un reporte preferido, que es de una frecuencia absoluta. Aquí ponemos la frecuencia absoluta y tenemos aquí el deporte preferido. Tenemos aquí el deporte preferido de 12, tenemos aquí el baloncesto, que es, también tenemos aquí 8, que es el deporte favorito, que es el fútbol. También tenemos 10, que es el balonmano. También tenemos el 6, que es el juego favorito de tenis. El 3, que es atletismo, el voleibol, que es 5 en la frecuencia absoluta. En la natación, que es 6. Bueno, y en total nos da 50. Ya, continuando con la exposición, voy a explicarles sobre el gráfico de líneas. El gráfico de líneas es perfecto para mostrar cómo cambia una variable a lo largo del tiempo. Conecta puntos de datos consecutivos en una línea continua, lo que facilita la observación de tendencias y patrones temporales. La creación de este gráfico es fácil con herramientas como las que mayormente utilizamos, que es el Excel, en este caso, o también tenemos otro un poco más profesional, se podría decir, que es el Python. Pero la complejidad aumenta cuando tienes muchas líneas para comparar y cuando las fluctuaciones son pequeñas, ya que puede dificultar la visibilidad clara de las tendencias y generar un gráfico sobrecargado. Esto es cuando tenemos datos excesivamente muchos, se nos va a hacer un poco más complicado si estamos utilizando el Excel o el Python.
Entonces, los tipos más comunes de gráfico, de estos tipos de gráficos lineales son el gráfico de línea simple, representa la evolución de una sola variable a lo largo de un periodo de tiempo o rango, algo así como una línea de tiempo, pero en hecho gráfico. Ahora, el gráfico de línea múltiple compara varias variables a lo largo del tiempo, utilizando varias líneas en el mismo gráfico, o sea que graficamos una sobre otra con los datos que tenemos. Ahora, gráfico de áreas, similar al gráfico de líneas, pero con el área bajo la línea rellena, lo que ayuda a visibilizar la magnitud de los datos a largo del tiempo. Ahora, sus características conectados por línea. Representa valores específicos de una variable, unidos por líneas, que además tienen su relación a lo largo del tiempo o con otra variable. Ahora, el eje, otra característica que son los ejes, el eje X y el eje Y. El eje X suele mostrar el tiempo o una variable independiente, y el eje Y se refiere a la variable dependiente. Ahora tenemos tendencia y patrones. Permite observar tendencias en el tiempo, como ascender, descender o constante. 4. Comparación entre series. Varias líneas pueden trazarse para comparar distintas series de datos. Es lo que ya les decía en el gráfico de líneas múltiples, que podemos trazar líneas sobre otras con los datos que podamos hallar. Ahora, visualización de fluctuaciones, ideal para mostrar cambios en la variable con intervalos de tiempo regulares y fluctuales frecuentes. Continuando con el ejemplo, el siguiente gráfico muestra el número de celulares vendidos durante los últimos 4 meses del año, a lo que les venía explicando anteriormente, que es como una línea de tiempo. Entonces, tenemos un cuadro que nos dice mes, octubre, noviembre, diciembre y enero. Ahora, No han hecho nada, ¿qué propios celulares vendidos. En octubre tenemos 150, en noviembre tenemos 100, en diciembre tenemos 200 y en enero tenemos 50 de números de celulares vendidos. Entonces, un gráfico lineal simple, que es este, en nuestro eje Y ponemos el número de celulares, en nuestro eje X ponemos los meses, y nos damos cuenta que lo ubicamos. Entonces, en octubre ha vendido 150, entonces ubicamos eso en el gráfico. En noviembre vendió 100, lo ubicamos. Diciembre 200 y enero 50. Entonces, se va a trazar como una línea, que esto es el gráfico lineal. Ya, ahora, el diagrama de caja o box plot. Ahora, el diagrama de caja o box plot es un gráfico que muestra la distribución de datos a través de sus cuartiles, resaltando la media, el rango intercuartílico, que es el Q1 y también el Q3, y los valores atípicos. Corrigiendo lo que ya decía, es el cuartil 1 y el cuartil 3. Es esencial, excelente para ver la dispersión de los datos y detectar valores externos. La creación de workblocks es fácil con herramientas como el Python o el R, pero interpretarlo correctamente puede ser complicado. Si nos damos cuenta en este ejemplo que tengo acá, los gráficos no lo podemos entender, a pesar que hay algunos números y en el eje X y también hay algunos datos en el eje X también hay datos y en el eje Y también tenemos números. Entonces no lo podemos identificar, leerlo fácilmente como lo podríamos hacer con un gráfico de lineal. Entonces, además de los valores atípicos, pueden requerir un análisis adicional. A este tipo de gráficos tenemos que sacar un análisis un poco más profundo de lo que puede ser con un gráfico lineal. Sus características de este tipo de gráficos es caja central, intercuartil, representa el rango intercuartil, o el IQR, ahora mostrando el 50% central de los datos entre el primer y segundo y tercer cuartil. Más o menos vemos como unas líneas acá, eso es lo que más o menos está representando. Ahora, línea dentro de la caja, mediana. La línea dentro de la caja indica la mediana, digamos el cuartil 2, que separa el 50% inferior y superior de los datos.
Bueno, volviendo en línea central, son los puntos, como, bueno, tal vez no se ve bien, pero son como puntos, y la línea de centro de caja es la línea que sí está sin puntos. Ahora, bigotes, líneas horizontales que representan los valores máximos y mínimos dentro de un rango determinado, incluyendo los valores atípicos. Son estos, se llaman bigotes, como bigotes. Ahora, valores atípicos. Puntos fuera de los bigotes que se desvían significativamente del resto de los datos. Son estos puntos que podemos estar viendo. Ahora, simplificación visual. Proporciona una forma visual clara y simple para observar la distribución de los datos, la mediana y los valores atípicos. Ahora, continuando, gráfica utilizada para mostrar la distribución de un conjunto de datos y resaltar sus características principales que tienen estos. Uno de estos tipos de gráficos por blocks es la caja. Representa el rango intercuartil, que va desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil, lo que ya estaba explicando al principio. Línea media, lo que ya les expliqué. Pausa. Ya. Ejemplo, representa los siguientes datos usando un diagrama de caja, incluyendo la mediana cuando calcules los cuartiles. Tenemos estos datos que nos da el ejercicio, que es 2, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 y 12. Ahora, si te sirve de algo, puedes arrastrar los números y colocarlos en un orden distinto. El orden no afecta la respuesta. Como no afecta, entonces en este caso decidí ponerlo sucesivamente, 0, 1 y así sucesivamente hasta el 15. Ahora vemos la media, que sería más o menos entre 7 y 8, y lo graficamos, la línea. Ahora, lo demás seguimos graficando como un cuadradito, como un rectángulo, y ponemos sus pivotes hasta el último valor. Si nos damos cuenta, el 12 llega hasta el 12 y el 2 llega hasta el 12. Entonces, más o menos así se grafica este tipo de gráficas. Ya, gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión muestra la relación entre dos variables numéricas. Cada punto en el gráfico corresponde a un par de valores, que es el eje X y también el eje Y. Y es ideal para observar relaciones entre variables. La creación de un gráfico de dispersión es simple, que podemos utilizar la herramienta del Excel y también del Python. Sin embargo, hay muchos puntos de datos y los valores las variables tienen unidades diferentes. Interpretan la relación entre ellas, pueden ser más desafiantes y visualización puede volverse menos clara si los puntos están demasiado dispersos, que en un momento vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ejemplos de varios tipos, de otros tipos de este tipo de gráficos, son los gráficos de dispersión simple, la muestra de la relación entre dos variables sin ajuste adicional, el gráfico de dispersión con líneas de ajuste, el gráfico de dispersión 3D, que es obviamente en 3D, y el gráfico de dispersión con colores o tamaños variables. Y el gráfico de dispersión de burbuja, que reemplaza los puntos de los círculos cuyo tamaño varía según una tercera variable. Ahora, sus características que tienen estos tipos de gráficos son puntos dispersos en una parte del gráfico. Los datos se representan como puntos en el eje Y y en el eje X. Ahora, la relación entre dos variables muestra cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, ingreso o nivel educativo. Visualización de tendencias permite observar relación lineal o no lineal o nula. Ahora, valores atípicos, identificar puntos que se desvían significativamente del patrón general. Ahora, el eje X y el eje Y. El eje X representa la variable independiente y el eje Y la dependiente, con valores numéricos como una visualización precisa. Y ahora, el ejemplo es, tenemos este cuadro que es el número de productos en unidades, el otro que es reglamentaciones clientes, el número, y en el eje Y tenemos
las reglamentaciones de clientes. O sea, pasamos esos datos al eje Y en el eje X ponemos los números de productos de unidades. Ahora, comenzamos con el eje X. Entonces, son el número de productos, es 50. Lo ponemos y lo ubicamos en 5. Si nos damos cuenta, es más o menos por la mitad. Ahora, así sucesivamente con cada valor hasta llegar a de 200 por 82, más o menos sería ubicado por acá. Entonces, más o menos así se ve el diagrama de dispersión. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre el gráfico de pastel o bien chart. Es una representación visual que muestra la proporción de categoría respecto al total. El círculo que divide los sectores en sectores. Cada uno es proporcional al tipo o porcentaje que nosotros queremos tener. El círculo completo representa un 100% de la muestra o la población que estemos nosotros estudiando. Cada sector refleja una fracción de este total, expresada con porcentaje o frecuencia relativa, ideal para comparar partes de toda forma y de forma clara. Su fórmula general es el ángulo central de un sector es igual al valor de la categoría sobre el valor total de las categorías. ¿Qué quiere decir esto? El valor de la categoría demuestra el número de muestras que estamos estudiando dependiendo del valor relativo que tengamos y lo dividimos sobre el total de valor relativo que sería el 100%. Después de hacer esa división lo tenemos que multiplicar por 360. Un ejemplo que aquí es corto pero breve para que puedan entender un poco más sobre la aplicación de la fórmula. En este caso tenemos como datos son colores que son el azul, el rojo y el verde. El valor tenemos 30, 45 y 25 sumado nos da el 100%. En el cálculo, como ya les expliqué, es el valor de la categoría, que en este caso sería 30, sobre el valor total de las categorías, que sería 100. Una vez dividida, la multiplicamos por 360 para que nos dé el ángulo de inclinación que está, o el pedazo de tajada que esté en el gráfico de pastel. En este caso sería 108 grados. Seguimos lo mismo con el rojo, que sería 45 sobre 100 por 360, y en este caso nos daría 162. Y lo mismo con el verde, que sería el último valor que tenemos en la tabla, que sería 25 sobre 100 por 360, dándonos un ángulo de 90 grados. Siguiente diapositiva. El gráfico de barras ampliadas. El gráfico de barras ampliadas, también conocido como Snapper Chart, es una representación visual de datos que utiliza barras rectangulares divididas en segmentos de colores. Cada barra representa un grupo o categorías principales, y cada segmento dentro de la barra representa una subcategoría que forma parte del total. A diferencia del gráfico de barras simple, donde cada categoría tiene su propia barra, en el gráfico de barras aplicadas, todas las subcategorías se colocan una sobre otra o al lado de otra, si es horizontal, dentro de una misma barra. De esta manera permite comparar tanto los totales como la composición y la composición interna de cada grupo. La estructura del gráfico se divide, como ya les explicaron, en un eje X, que es la muestra de las categorías, o el grupo principal. Por ejemplo, este grupo podría ser tomado por años, regiones o productos. El eje Y que representa los valores o frecuencias. Las barras aplicadas, cada barra se divide en un segmento de colores que representa sus categorías. También tenemos la leyenda que indica el color correspondiente de cada subcategoría. La etiqueta o los porcentajes muestran los valores individuales o totales. Este gráfico de barras aplicadas también tiene tres tipos diferentes, que son las barras aplicadas verticales, las barras aplicadas horizontales y las barras aplicadas al 100% porcentual. Las barras verticales son barras que crecen hacia arriba y son ideales cuando se requieren comparar cantidades absolutas, por ejemplo, población de países, individualidad de región o género. Barras aplicadas horizontales. Las barras aplicadas horizontales se colocan de izquierda a derecha, son más útiles cuando etiqueta las categorías son largas o descriptivas. Las barras aplicadas al 100%. Cada barra representa el 100% y sus segmentos muestran qué porcentaje ocupa cada subcategoría. Ideal para comparar proporciones relativas, no valores absolutos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los tres tipos de barras conceptuales que ya les hablé. Tenemos las barras del gráfico de barras agrupadas, los gráficos de barras apiladas y los gráficos de barras apiladas
al 100%. En este caso, el ejemplo que les traigo es de una región de diferentes países, que es de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, desde los meses de enero hasta mayo. Cada gráfica representa un valor adecuado en el subproducto de cada barra. Por ejemplo, tenemos el azul que representaría en el mes de mayo al país de Estados Unidos, el anaranjado que representa Europa y el rojo que representa Asia. En el gráfico de barras apiladas es lo mismo, pero ya les expliqué que también se puede poner una sobre otra representando el 100%. Siguiente. Gráfico de punto o de un punto. El gráfico de puntos, conocido en inglés como punto, es una representación estadística que utiliza puntos para mostrar la frecuencia o la distribución de conjuntos de datos. Cada punto representa una observación individual o coloca sobre el valor correspondiente de cada eje numérico. Generalmente el eje es horizontal cuando varios datos tienen el mismo valor. Los puntos se aplican verticalmente para mostrar cuánto se repite el número. Características principales. Representa valores individuales mediante puntos, muestra tanto la frecuencia como la distribución de los datos, es un gráfico unidimensional, ya que se centra en una sola variable. Los puntos pueden estar organizados horizontal o verticalmente, permite detectar con facilidad valores de dureza, repetitivos, moda y tendencias, ideal para comparar grupos pequeños de datos. Estructuras de gráficos de punto: existen los gráficos horizontales. En el eje horizontal, que es el eje X, representa los valores de la variable categoría. El punto, que es cada punto representa un dato o observación sin valor repetente. El eje vertical es opcional. El título describe la información, lo que quieras estudiar. La leyenda, si hay grupos más de dos grupos. Así es positivo, por favor. Tipos de gráficos. El gráfico de puntos simples. Este gráfico de puntos simples es el gráfico que se utiliza para representar datos individuales de una sola variable. En este caso tenemos un ejemplo que nos dice gráficos de puntos lineales. La siguiente tabla nos muestra las ventas de una tienda durante los 12 primeros meses del año, que nos da desde el 2 de enero hasta diciembre, cuando nos da 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 23, 21, 19, 17, 16, así sucesivamente hasta que lleguemos al final. En enero nos da que es 10 y en diciembre nos da que es 15. Así sucesivamente va subiendo los puntos hasta que se termine de completar el diagrama. Siguiente diapositiva. También tenemos los gráficos de puntos agrupados. El gráfico de puntos agrupados es una representación visual que permite comparar múltiples grupos o categorías respecto a la misma variable. Se basa en el mismo principio del gráfico de puntos simples, pero en lugar de mostrar solo una serie de datos, muestra varias series colocadas a un lado o otro en diferentes líneas horizontales. Cada grupo o categoría se identifica con un color o forma o posición distinta, lo que facilita la comparación directa entre ellos. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice el crecimiento económico y la expectativa de la vida. Tenemos los datos que son en rojo, verde y anaranjado, bueno, amarillo, que nos representa los países, los continentes que son África, América, Asia, Europa y Oceanía. Y cada punto representa el crecimiento poblacional de cada país, económicamente desde los 1.000 euros hasta los 100.000 euros. Buenas tardes, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los gráficos de cáncer, más conocido como GIMA. Estos gráficos utilizan colores que representan los valores de cada lista de datos. Nos ayudan a visualizar los patrones más rápidamente. Es ideal para poder procesar grandes cantidades de datos y se requiere observaciones más intensas con mayor intensidad en ciertos valores. La creación de estos gráficos de color puede ser compleja, pero nos ayuda a interpretar de mejor manera todos estos datos. Podemos interpretarlo con las herramientas, por ejemplo, Python, pero el mayor desafío en estas tablas radica en que se puedan introducir varios datos o los colores no sean los adecuados. Bueno, la estructura de un gráfico está constituido principalmente por cuadrículas ¿no? Como vemos en el gráfico, donde se les asigna un valor y también se les asigna un color, dependiendo del valor que tengan que representar. Ya. Tipos de gráficos de calor. Tenemos el más simple, que es el gráfico de calor simple. Está representado por valores en una matriz bidimensional, con colores
Normalmente los más corrientes son los verde, amarillo y rojo. Entonces, ya. Ahora tenemos los gráficos de calor con dendrograma. Este utiliza un árbol jerárquico o dendrográfico para agrupar las variables y mostrar la matriz de calor, facilitando la identificación de los datos. Esto mayormente se usa en las ciencias, en la biología y en las ciencias de las finanzas. Como podemos observarlo acá, cada cuadrícula está señalada con su respectivo dato y enlazado con las otras cuadrículas, ¿no? Ya. Gráfico de calor de correlación. Este se muestra entre una variable numérica en una matriz utilizando colores. En estos los colores más comunes son, como podemos observar, el azul, que se puede estar degradando más o puede ser más intenso. Y otro es el rojo, que también puede ser más degradado dependiendo de lo que quiera representar. Y también el gris, ¿no? Ya, siguiente. Ya, gráficos de calor con anotaciones. Este añade etiquetas a las cuadrículas. Como podemos observar en la tabla, tenemos que cada cuadrícula le corresponde a un determinado valor dentro de las celdas de las matrices, para proporcionar mayor información adicional sobre la intensidad del valor. Siguiente. Ya, ahora tenemos los gráficos de regresión o regresión de Floyd. Este gráfico de regresión muestra la relación de dos variables, generalmente en una línea de regresión, ajustados a un dato. La línea de regresión proporciona una aproximación entre la relación entre los datos variables. Qué tan dispersos estén qué tan alejados estén los datos de la línea, ese es el grado de dispersión. Crear un gráfico de regresión es sencillo, pues en Python se puede modelar este tipo de datos usando Seaborn o Matplotlib. Para interpretar estos datos o los resultados es un desafío, porque especialmente si la relación no es lineal o si los datos no tienen mucha variabilidad. También es importante entender la ecuación de la línea de regresión y los valores con la regla de coeficientes por determinación. Ya, acá tenemos las clases de gráficos de regresión. El más simple está el gráfico de regresión lineal. Este nos muestra una línea entre dos variables, o podrían ser entre más. Por ejemplo, tenemos 5 variables en una línea, ajustadas a un dato, ¿no? Ya, siguiente. Gráficos de regresión múltiple. Esto ya también se da como podríamos decirlo, en 3D, porque este abarca ya también el eje Y, X y Z. Representa la relación entre una variable dependiente y varias independientes, generalmente con múltiples líneas de regresión. Como podemos observar en el gráfico, es tridimensional este tipo de gráficos. Gráficos de regresión no lineal. Estos gráficos también principalmente no se ajustan a una línea, sino tienen una forma cóncava o en forma de una C o una U. Se ajustan a modelos no lineales para mostrar relaciones más complejas entre las variables. Gráficos de regresión con intervalos de confianza. Estos añaden intervalos de confianza alrededor de la línea de regresión para mostrar la incertidumbre de las predicciones. Por ejemplo, acá podemos observar una gran cantidad de datos que se ajustan en relación a una línea o a una curva que en los dos últimos gráficos se pueden observar. Y todos estos datos están ajustados en función a esa línea. Ingeniero, buenas noches, compañeros todos. Siguiendo con las exposiciones, tenemos lo que son casos prácticos aplicados en la ingeniería ambiental. Como bien sabemos que la ingeniería es fundamental en todas las ciencias y esta no es ajena a aplicar todas ellas. Por ejemplo, la estadística sí o sí se va a aplicar ¿para qué? En el análisis de datos, en el modelar riesgos
en evaluar los impactos y actividades que se tengan dentro de esta carrera, ¿no? Y de igual manera controlamos la calidad, hacemos una evaluación en el caso estadístico, si cómo estuvo antes y cómo está ahora y la progresión de estas, ¿no? Y también se va a utilizar para interpretar las variabilidades de datos, como le decía, hacemos un análisis de cómo está ahora, cómo está de repente de un año y de repente unos 5 años, o sea, se sacan esos datos estadísticos. Y en el cuadro que se tiene, tenemos lo que son cuadros de dispersión, puntos de muestreo en diferentes zonas, también tenemos lo que son las barras que nos ayudan a hacer un análisis de cómo puede ir progresivamente los datos, ¿ya? Entonces para ello la estadística siempre va a ser muy importante. Otro también, ¿no? Hay unas aplicaciones específicas donde estas se dan. Entonces, una de ellas es evaluación y modelado de riesgos. Esto netamente se usa para modelar el impacto de actividades humanas. Es lo que las actividades del hombre lo que hace, puede ser en agricultura, puede ser en la pesca, puede ser en la minería, puede ser en la deforestación, la reforestación, o sea, en todas las actividades que el hombre tenga que ver, tenga que intervenir. Entonces, a esta también se hace lo que es el modelado de riesgos. ¿Qué tanto puede estar afectando el impacto ambiental? Y a través de los datos estadísticos hacemos esta evaluación, ¿no? Y donde sacamos también son las probabilidades. Hay una probabilidad de que esto se recupere, hay una probabilidad de que esta afección pueda crecer, ¿no? O sea, dando estos alcances. Otro tenemos lo que es el monitoreo y control de calidad. En esta, la estadística nos va a permitir analizar datos de muestreo, hacer, por ejemplo, una zonificación que tenga una variable de, no sé, una muestra de 1000. Dentro de esa muestra de 1000 vamos a encontrar simplemente un pequeño segmento y vamos a ver evaluar la calidad de todo esto. Esto también nos va a ayudar, ¿para qué? Para poder entender cómo cómo se puede hacer el control de la contaminación dentro de este pequeño sector. Entonces, para ello lo hacen los especialistas, los conocedores del tema, ¿ya? El otro también tenemos lo que son investigación y diseño experimental, ¿ya? En esto se aplica este diseño experimental, nos va a ayudar a permitir investigar problemas ambientales como la efectividad de técnicas de fitorremediación o estudio de patrones climáticos. Lo que es fitorremediación es para ayudar a recuperar algunos cuerpos, en este caso supongamos un cuerpo de suelos. A través de esta fitorremediación vamos a evaluar cómo esta plantación de alguna especie, de algún hongo, de alguna bacteria, nos puede ayudar a mejorar este suelo, a recuperar este suelo. Si antes teníamos un suelo contaminado, a través de esta fitorremediación lo vamos a evaluar. ¿Para qué? Para ver cómo está su recuperación. Entonces, para ello sí o sí vamos a hacer a través de la estadística. Nos va a decir inicialmente cuál ha sido el nivel de contaminante que ha tenido, pasado un tiempo, cuál ha sido la recuperación, cuál ha sido el nivel o los nuevos datos que se han obtenido. ¿Para qué? Para hacer un análisis y controlar de alguna u otra manera este contaminante. Por ello también, valga la redundancia, los especialistas que somos nosotros en este aspecto de las recuperaciones medioambientales, estamos llamados a hacer estas evaluaciones y estos trabajos. Lo otro tenemos análisis de datos ambientales. Este análisis de datos ambientales netamente se va a basarse en el resultado que podemos obtener, en la obtención de información que vamos a captar a través de los análisis, de obtención de datos estadísticos, datos de frecuencia, pueden ver el tiempo, pueden ser, o sea, son varios los factores. Aquí, por ejemplo, nos indica análisis de datos estadísticos, ¿no? De datos ambientales, se utilizan técnicas estadísticas, ¿no? Para analizar e interpretar datos relacionados con el clima, la calidad del aire, el agua y la biodiversidad, proporcionando una base cuantitativa para la gestión ambiental. ¿Por qué cuantitativa? Porque a través de la cuantificación vamos a saber datos exactos, vamos a saber números precisos, información precisa, y a través de ella se va a poder tomar decisiones, a través de ella se va a poder hacer una evaluación, ¿no? De todo esto e indicar que efectivamente los problemas medioambientales dentro de la biodiversidad que tenemos
se puede recuperar, se está perdiendo o se está teniendo un control. Por ejemplo, cuando suceden quemas en sectores específicos, ¿qué sucede allí? Sucede que perdemos una biodiversidad, perdemos lo que es la capacidad de recuperación de los suelos. ¿Por qué? Porque alteramos con la quema, alteramos en la pérdida de microespecies, ¿no? De microorganismos también dentro de este sector. Entonces, lo otro es tener en cuenta siempre en el análisis y para la toma de decisiones de estos datos estadísticos, de esta información que es fundamental para nosotros, porque a través de la estadística vamos a tomar decisiones y las decisiones dependen, si son buenas, va para recuperación, si son malas, si la información da mal, obviamente que vamos a tener un riesgo, ¿ya? Eso sería en cuanto a mi aporte con este tema. Buenas noches, ingeniero, compañeros. En esta ocasión vamos a tocar un caso práctico de aplicación ambiental con la estadística, ¿no? O sea, cómo esto nos puede ayudar. Para lo cual tenemos este caso. Nos indica un consultorio ambiental evalúa la calidad del agua de un río mediante la concentración de oxígeno disuelto, ¿no? en este espacio, ¿no? Que es un cuerpo de agua, en 5 estaciones diferentes. Y el monitoreo se realiza durante 12 meses. Entonces tenemos este caso práctico y los datos van, ¿no? de 8.5 de oxígeno disuelto en una estación, en otra estación de repente tenemos otra medida de 7.8, 5.7 y así. En todo caso vamos a sacar lo que son los análisis. Entonces vamos a determinar la amplitud, el rango y todo ello. Para lo cual ya tenemos aquí la tablita. Ya. Entonces, para lo cual, el primer paso que vamos a realizar es calcular, ¿no? 1 más 3.3 logaritmo del número de datos que tenemos. En este caso tenemos 60 datos dentro de los puntos de muestreo. Entonces, con la ayuda de una calculadora nos apoyamos, indicamos 1 más 3.33 logaritmo de 60. Tenemos un dato de 6 puntos, entonces K nos vale 6.926. Entonces nos quedamos con que el dato valdría 6. Redondeado vendría a ser 7. Entonces esto sería nuestro resultado para ello. Entonces ahora proseguimos con el rango. El rango nos indica que es del número mayor menos el número menor. Entonces ello también lo sacamos. Para ello tenemos lo que es, bueno, teniendo los datos, por ejemplo, para hallar el rango necesitamos el valor de una de las muestras que sería el mayor. En este caso tenemos 3.8 menos el valor menor que vendría a ser 4.2. Entonces, a ver, aplicamos nuevamente, a ver. Tenemos 8.3 menos 4.2. Obtenemos un dato de 4.1. Entonces, el rango vendría a ser 4.1. Entonces, sería pero para manejar números enteros nos quedamos con 4 como número para poder trabajarlo. Ahora, en cuanto a la amplitud. Amplitud nos dice que es el rango sobre K. Entonces, ello tenemos, ¿cuánto nos vale el rango? 4 sobre K. ¿Cuánto es? 7. Entonces, 4 entre 7 nos da un dato de 0,5. 57. Entonces, el rango nos saldría 0,6. Entonces, redondeamos y vendría a ser 0,6. Entonces, este vendría a ser nuestro rango, pero para manejar los datos nos quedamos con 6. Entonces,
Empezamos a rellenar nuestra tabla de distribuciones con estos datos. Bueno, continuamos, tenemos la amplitud, vendría a ser 1 y de 4.2 más 1 sería 5.2. 5.2 más 1 sería 6.2. 6.2 más 1, 7.2. Lo mismo, 7.2 más 1, 8.2. 8.2 más 1 sería 9.2. Esos serían los datos que tenemos. Ahora, cada uno, entonces, hacemos la contabilización correspondiente. ¿Para qué? Para ver cuántos datos tenemos dentro de este rango. Entonces, ya le hicimos la contabilización y lo que tenemos de 4.2 a 5.2 tenemos lo que es una marca de 17. 5.2 a 6.2 tenemos 5 muestras. 8 muestras. De 7.2 a 8.2 tenemos 16 muestras. 8.2 hasta 9 tenemos un rango de 14 muestras. Entonces, estos serían todos los que estamos teniendo. Para lo cual empezamos a hacer la sumatoria. 17 lo pasamos 17 más 5 sería 22. El método, como conocen, ¿no? La típica del serrullo. Entonces, hacemos ahora 22 más 8 sería 30. 30 más 16 sería 46. 46. 46 más 14 sería 4, 5, 50, 60. Entonces, por ende, tenemos que n es igual a 60 el número de intervalos que vamos a manejar. Ahora, para poder sacar, ¿no?, lo otro, hacemos lo que es una división. 17 entre el número total que tenemos vendría a ser 2. A este lado lo llenamos. Tendríamos 0.28. De igual manera, sacamos lo otro, 5 entre el número n, que vendría a ser, ¿no?, 60 datos que tenemos, y tendríamos un valor de 0,08. Proseguimos con 8 entre 60. Tenemos lo que es el valor de 0.13. Este es un dato periódico. Ya 16 entre 60. Tenemos lo que es el 0.26. Y por último, 14 entre 60 tenemos 0.23.